Una de las preguntas que hacen los creyentes acerca de la renovación de la mente y del capítulo 12 del libro de Romanos, donde el apóstol Pablo nos habla acerca de que nosotros no nos adaptemos a este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de la mente. Y esto lo dice de una manera donde comienza diciendo que tenemos que presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Y las personas quieren verdaderamente ser colaboradores y ser parte de la causa de su transformación, porque la gente está buscando ser transformados. Pero la pregunta que ellos hacen es cómo podemos nosotros entrar en el proceso de la renovación de la mente. Y la semana pasada nosotros tuvimos el mensaje que se llama En esto pensar. Y estábamos hablando acerca de que la palabra del Señor actualmente nos enseña un mapa bíblico con el propósito de darnos la manera de cómo disciplinar nuestros pensamientos para que podamos causar nuestra transformación. Así que nosotros en el día de hoy en este momento, junto con ustedes, vamos a seguir escudriñando la palabra sobre esto. El mensaje En esto pensar lo vamos a expander un poco y vamos a entrar en una parte donde lo he titulado el tema de hoy, todo lo justo en esto pensar. Ese es el tema del día de hoy. Bendiciones, mis queridos hermanos y amigos que nos están escuchando. Gracias por escucharnos. Este es su programa radial, Transformado por la Renovación de la Mente, y este es su pastor Edwin Malavé. Y salimos al aire a través de Radio Apocalipsis Network y la cadena de repetidoras que hacen posible que lleguemos hasta sus hogares con esta palabra poderosa e impactadora y transformante que está bíblicamente calificada. Así que vamos a entrar inmediatamente en este mensaje del día de hoy. Como le dije, la palabra del Señor pues nos presenta un mapa que no está precisamente en forma cronológica. La lista que nos da no es cronológica, simplemente nos dice que estas son las cosas que tenemos que pensar. Las cosas que tenemos que pensar se encuentra en el libro de Filipenses capítulo 4. Y aunque el versículo más importante, el versículo central del que estamos en este momento considerando es el versículo 8, la realidad es que podemos expandir un poco en el contexto para ver algunas cosas importantes que el apóstol Pablo quiere decirnos. Primeramente, si leemos el versículo 8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Así que el pensamiento puede ser entrenado y disciplinado para pensar en estas cosas. Y el apóstol Pablo pues nos da esta lista, de la cual yo he elegido hablar en el día de hoy, sobre todo lo justo en esto pensar. Quiero sin embargo, utilizar parte del contexto para establecer no solamente, aquí parece como que nos está dando la parte que nos toca a nosotros, porque nos está dando un mandamiento, nos está dando una manera de crear formación de nuestro sistema de pensar, y entonces parece que esa es la parte que me toca a mí, esa es la parte que le toca a usted. Sin embargo, hay una parte que es la parte del espíritu, y el apóstol Pablo había expandido sobre esto en el versículo anterior, y queremos hablar sobre esa parte principal para que nosotros entendamos cómo nosotros estamos colaborando con nuestro pensamiento a la transformación de nuestros cuerpos, que actualmente es causada por el poder de Dios, por la gracia divina, por el Espíritu Santo. Y no podemos pasar por alto la realidad de lo que se está diciendo aquí. En el versículo 7 o el versículo 6, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Aquí es bien importante, no estamos hablando
de que tus peticiones sean conocidas delante de los hombres. El mismo Señor Jesucristo dice que los que tales hacen son hipócritas, que se van a las plazas, que se van a diferentes lugares a decir sus palabrerías y sus oraciones para ser oídos por los hombres. Nosotros tenemos que dejar que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios. El mismo Señor Jesucristo dice: métete, escóndete en tu aposento y ora en lo escondido y en secreto. Órale a Dios, al Padre, y Él, que te va a oír en secreto y va a escuchar tus peticiones, Él te recompensará en público. Así que aquí tenemos un, un, una manera de ver, de poder observar cómo es que nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia primeramente. Lo vamos a estar hablando y aplicando en estos versículos exactamente de esa manera, y cómo la recompensa de lo que tú estás haciendo en secreto con el Señor se recompensará en público. Esto va igual que cuando dice: no os afanéis por nada, sino que buscad el reino de Dios y su justicia primeramente, y las demás cosas os serán añadidas. Así que vamos ya mismo a establecer esto, pero quiero leer un poco más y profundizarlo un poco más. Dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Con acción de gracia. Dice que nosotros tenemos que venir a Jesucristo agradecidos en todo. Ya mismo vamos a entrar y vamos a conectar esto con la vida de Job, el que dijo: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. Así que queremos entender que cuando la palabra del Señor dice que demos gracia a Dios en todo, que seamos agradecidos en todo. El mismo Job decía: no recibiremos la calamidad juntamente con el bien que Dios nos da. Así que todas las cosas que recibimos las recibimos con propósito, porque todas las cosas obran para bien para aquellos que han sido llamados conforme al propósito de Dios. Y son tantas las experiencias y las cosas maravillosas que nosotros podemos experimentar, aun cuando tenemos que pasar por la prueba, por el dolor, por la calamidad, por la persecución. Y todas estas cosas obran para bien para aquellos que han sido llamados conforme al propósito de Dios. Por lo tanto, tenemos que ser agradecidos en todo lo que nosotros vivimos, experimentamos y procesamos en nuestras vidas continuamente. Y entonces dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esta es una paz, esto es algo maravilloso de lo que estamos hablando aquí. Porque el mundo está buscando la paz, el mundo está buscando la felicidad. Aquí en los Estados Unidos, que se llama el país de la libertad, una de las cosas que se cree, las personas tienen lo que le llaman el sueño americano, y es el estar detrás, persiguiendo la felicidad. Sin embargo, para eso hay que estar buscando las cosas terrenales, hay que estar buscando la abundancia y las riquezas, y entonces las personas tienen sus pensamientos total y completamente ocupados en la búsqueda de estas cosas, creyendo que al recibirlas, el resultado final de recibir estas cosas es la paz y la felicidad que ellos están buscando. Mas sin embargo, el Señor Jesucristo invierte este concepto cuando se trata del reino de Dios y cuando se trata de los ciudadanos del reino, y nos dice a cada uno de nosotros que no debemos estar afanados buscando ninguna de estas cosas, sino que todo lo contrario, nosotros tenemos que intencionalmente y disciplinadamente buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Él entonces dice, nuestro Señor Jesucristo, que las demás cosas, hablando de estas cosas, os serán añadidas. Así que nosotros en el reino de Dios buscamos a Dios y Él añade las cosas. Y nosotros en el reino del mundo y en el reino de las tinieblas se buscan las cosas en busca de la paz y en busca de la felicidad. Pero el Señor está diciendo que la paz y la felicidad va a llegar a personas que no tienen absolutamente nada. Es decir, por eso es que esto sobrepasa el entendimiento. Esto es algo inexplicable, que una persona que vive en una cabañita, que no tenga absolutamente nada, ni siquiera tiene muebles en su casa, no tiene una cuenta bancaria, no tiene nada, absolutamente nada de decir yo soy rico, tengo esto otro, tiene verdaderamente mucha necesidad todavía,
Mas, sin embargo, esta persona comienza a tener una paz completamente increíble que otras personas que teniéndolo todo no lo tienen. Hay personas que entienden, sin tener absolutamente nada, entienden el concepto de la vida, entienden la felicidad, entienden la paz, porque todo esto está basado y centralizado en una relación personal e íntima con la persona de nuestro Señor Jesucristo, mientras que otras personas que le han dado la espalda a nuestro Señor Jesucristo en busca de las cosas materiales, actualmente, lamentablemente, terminan suicidándose teniéndolo todo, suicidándose, quitándose la vida o terminando en un lugar mental donde tienen que ayudarlo porque sus emociones, porque su mentalidad, porque todas las cosas que desea le ha causado una psicosis, le ha causado unos problemas psicológicos, emocionales, mentales tan difíciles que ellos pues no pueden vivir en paz y no pueden tener la felicidad. Están buscando las drogas, están buscando buscar escaparse en medio del alcohol, en medio de las fiestas, en medio de las relaciones ilícitas, en medio de las finanzas y crear riquezas deshonestas. Todas estas cosas que están sucediendo en las vidas de estas personas que están en busca de la paz y de la felicidad, actualmente terminan, porque es que la palabra lo dice, que hay caminos que al hombre le parecen rectos y su final son caminos de muerte. Mas, sin embargo, a nosotros, a los ciudadanos del reino, a los de Cristo, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido lavados en la sangre de Jesucristo y por medio de la gracia de Dios, por medio de esa gracia y de esa acción de Dios, nosotros vamos a recibir la paz que solamente Dios da y que Jesucristo dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo. Así que es contraria al mundo, es opuesta al mundo, no se asimila a la paz del mundo. No como el mundo la da, yo os la doy, dice el Señor Jesucristo. Así que si estás buscando la paz, estás buscando la felicidad, de esta felicidad y esta paz no se halla en ningún sistema cultural, sociopolítico, de ningún gobierno o de ninguna autoridad o de ningún sistema del mundo. Esta paz y esta felicidad se halla solamente y enteramente en la persona de Jesucristo, en una relación con Él y en la búsqueda del reino de Dios y su justicia primeramente. Y entonces todas estas cosas nos serán añadidas. No tenemos que tener afán de ninguna clase en nuestros corazones y en nuestras mentes. Podemos ejercitar un gran dominio propio que solamente lo puedes conseguir por medio de la nueva naturaleza en Cristo, que se va formando y transformando en tu vida mientras tú sigues buscando el reino de Dios. Y de momento, inexplicablemente, cosas que tú no puedes explicar, cosas que el mundo no puede explicar, cosas que ningún hombre de ciencia, ningún doctor, ninguna persona profesional, ningún exégeta, ninguna persona con grande conocimiento puede actualmente explicar, porque esto sobrepasa el entendimiento humano. Esto es algo que viene del cielo, de las riquezas del cielo. Esto es algo que solamente Dios puede dar y que Dios puede otorgar a la persona cuando la persona decide buscar el reino de Dios y su justicia primeramente. Entonces esas cosas comienzan a suceder, y este es el impacto espiritual acerca de nuestra transformación que nosotros tenemos que entender, donde la parte de Dios comienza a funcionar, a obrar, a operar en nuestras vidas mucho antes de que nosotros comencemos a ver la parte en que nosotros nos toca colaborar con la acción y la operación de Dios y del Espíritu Santo, de lo que quiera hacer, no solamente en mi vida personal, sino en una manera colectiva, en lo que es la eclesía, que es la iglesia de Dios, colectiva, y lo que Dios quiere hacer con todos nosotros para que nos convirtamos en un solo hombre, en un solo ser que ama y busca a Dios. Por eso es que el amor
que nosotros tenemos que recibir sobre nuestras mentes y nuestros corazones. Es un amor que una vez derramado sobre nosotros es vertical y horizontal, es decir, vertical porque tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y horizontal porque tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y el centro de todo es en el amor que ha sido ya evidenciado en la obra vicaria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que es la bondad de Dios manifestada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estas cosas nos dice la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo, que cuando estas cosas se estén haciendo, que nosotros estemos buscando verdaderamente el reino de Dios y su justicia primeramente, que nosotros estemos envueltos en la gracia, en la acción de gracias y el recibimiento de la paz inexplicable de nuestro Señor Jesucristo sobre nuestras vidas. Dice que esta paz actualmente va a guardar, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Nosotros cuando entramos en Cristo recibimos novedad de vida. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es, dice el apóstol Pablo. Los que mueren en Cristo resucitarán primero, dice la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que entender que nuestra vida, una vez venimos al Señor, no es una vida nuestra. Nosotros no nos mandamos nosotros mismos, nosotros no somos nuestros, nosotros ahora pertenecemos al Señor, somos parte de su cuerpo, Él es la cabeza. Dice que Él ha sido puesto como cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo. Eso se encuentra en Efesios 1. Y nosotros tenemos que entender actualmente que esta es la manera en que tenemos que vivir nuestras vidas. Nuestras vidas tienen que vivirse en Cristo, y es en Cristo que nosotros podemos recibir el ser guardados. Nuestros corazones y nuestros pensamientos son guardados en Cristo. Así que nosotros tenemos que buscar vivir en Cristo, operar en Cristo, estar en Cristo. Y si estamos en Cristo, todo lo que el Señor promete se nos dará. Entonces ahora nos toca a nosotros colaborar, y aquí es donde entra el versículo 8. El versículo 8 comienza diciendo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Así que tenemos que entrenar nuestro pensamiento, tenemos que disciplinar nuestra manera de pensar total y completamente, específicamente en lo que está diciéndonos aquí el apóstol Pablo. En esta lista maravillosa que la vamos a ir expandiendo poco a poco para el beneficio de todos nosotros, para mi persona, porque esto se recibe de parte de Dios, de su palabra, del Espíritu Santo, y lo recibo yo en mi corazón, lo acepto, y yo sé que si yo acepto esto, realmente hay una transformación continua, porque esto es parte de la santificación del ser humano. Nosotros hemos sido justificados por medio de lo que Dios logró en la cruz del Calvario. Nosotros recibimos justificación en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es por obra para que nadie se gloríe. Nosotros hemos sido justificados, hemos sido perdonados, pero ahora cuando entramos al proceso de santificación, que esto es algo que va sucediendo todos los días de nuestras vidas, aquí sí tenemos que hacer las obras de Dios, y tenemos que entrar en las obras que para las cuales nos ha empoderado el Espíritu Santo, y nosotros ahora tenemos que bregar con las obras de la fe, porque la fe sin obra es muerta, y estas obras de la fe es la santificación de nuestras vidas, y la santificación de nuestras vidas es actualmente la santificación, la purificación, la separación de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos, de nuestra mente y de nuestro corazón. Y nosotros tenemos que aceptar esta realidad, porque dice la misma palabra del Señor nos enseña que lo que el hombre piensa, eso es. Nosotros no podemos hacer nada que no somos. Por esa razón es que tenemos que convertirnos, porque en otros tiempos estábamos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y andábamos en los
en los pensamientos vanos del mundo, pero ahora nosotros entramos en la vida, en la nueva vida en Cristo, y somos nuevas criaturas y tenemos que tener un nuevo pensar y un nuevo sentir, y de esa manera somos convertidos, salimos de ser simplemente aves de rapiña para convertirnos en águilas que nos remontamos sobre los aires y que podemos ser verdaderamente de bendición para nosotros, para nuestras vidas y aún para todos aquellos que nos están oyendo. Así que todo esto es algo que Dios quiere hacer en mi vida, en la vida de ustedes, en la vida nuestra, según nosotros escudriñamos juntamente la palabra del Señor. Queremos entonces entender que esto es algo que se aprende, esto es algo que se dice aquí el versículo 9, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Esto significa mucho porque el apóstol Pablo era actualmente un modelo de lo que la fe es, de cómo vivir la vida cristiana, y entonces él lo que está diciendo es: yo soy un punto de referencia, dice el apóstol Pablo. Yo quiero que ustedes aprendan cómo es que se hacen estas cosas mirándome y observándome a mí haciéndolas. Si ustedes la aprenden de mí, entonces si ustedes las repiten, si ustedes las imitan, lo mismo que ha sucedido conmigo va a suceder con ustedes. Por eso es que en la iglesia hoy necesitamos hombres y mujeres que sean modelos de esta clase de vida cristiana y de esta transformación, para que aquellos que están oyendo y aquellos que están mirando, aquellos que están observando y aquellos que se están asimilando a la manera de vivir la vida de aquellos que han logrado verdaderamente disciplinarse en esta área de disciplina espiritual, entonces los que los ven, los que los observan, los que los estudian, los que los entienden, comienzan a recibir los mismos beneficios si ellos también comienzan a hacer lo mismo. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Hoy, como le estoy diciendo, quiero hablar de todo lo justo en esto pensar, y yo quiero que pensemos en lo justo. Y una de las personas que verdaderamente salen a la luz en la palabra del Señor, que precisamente por su justicia, por ser un hombre intachable, un hombre verdaderamente impecable, un hombre justo, una persona sumamente estimada por Dios por su manera de pensar, por su manera de sentir, por su manera de vivir, por su manera de conducirse, es Job, y es en el libro de Job que se encuentra esto. No solamente cuando el hombre es justo o la mujer es justa, no solamente Dios se da de cuenta de esto y lo toma en cuenta y tiene gran estima de esa persona, pero también Satanás se da de cuenta de esa persona. Cuando la persona es justa, es muy posible, por lo menos lo podemos ver en el libro de Job, esta posibilidad de que Satanás quiera destruir a esa persona. Porque como esa persona se convierte, como el apóstol Pablo, en un punto de referencia, y otras personas que puedan ver en él cómo él conduce y vive su vida y cómo Dios lo había bendecido precisamente por esto. Él buscaba a Dios primeramente. Él buscaba el reino de Dios primeramente, lo que podemos deducir de la palabra divina, y encontramos que por causa de su manera de ser había sido enriquecido. La Biblia dice, Satanás mismo, hablándole a Dios, dice: porque tú lo has enriquecido, porque le has dado todas las cosas, porque lo has hecho el hombre más rico sobre la faz de la tierra. Por eso es que él te sirve de balde. Este era el argumento satánico acerca de la persona de Job. Y el Señor, Dios, sabía algo mucho mayor que lo que Satanás estaba tratando de incitar e insinuar en la persona de Job. Dios sabía que Job no le servía de balde. Dios sabía que Job le servía de corazón, de pura mente. Su vida había sido total y completamente entregada a él. Y por esa razón, cuando él dice, si tú le quitas lo que tienes, tú lo tienes protegido. Tú tienes una cerca alrededor de él. Yo ni siquiera puedo tocarlo. Yo no puedo hacer nada. Quita la cerca. Déjame quitarle las cosas que tiene. Y tú verás que te va a maldecir porque él te está sirviendo de balde. Te está sirviendo porque tú lo tienes rico. Entonces Dios
que sabe y entendía y comprendía exactamente qué era lo que estaba sucediendo en la vida de Job, le dice, ok, está bien, yo quito la cerca, le quito la protección, toca sus bienes, toca sus riquezas, pero no lo toques a él. No lo toques a él, déjalo quieto. Y entonces ahora Satanás va y le quita todo. Le quita todas sus riquezas. Lo más preciado para Job eran sus hijos, por quien él sacrificaba cada vez que ellos hacían una fiesta. Job hacía sacrificios por si acaso sus hijos habían pecado, para que pudieran ser expiados los pecados de sus hijos, de su familia. Era un hombre verdaderamente que estaba ejercitando un sacerdocio delante de Dios, y estaba básicamente dejando saberle a Dios, tú eres primero y que no queremos jamás y nunca ofenderte. Mis hijos, mi familia, mi ganado, todo lo que tengo te pertenece a ti, y si de alguna manera sus acciones te han ofendido, aquí estoy yo para ofrecerte sacrificio, y este sacrificio es para que tú no tomes en cuenta lo que está sucediendo, lo que ha sucedido en estas fiestas que ellos han hecho mis hijos, que quizás hayan maldecido en contra de ti. Y es aquí donde Satanás viene y le quita a sus hijos, le quita su ganado, le quita su riqueza, le quita todas las cosas, pero aún así Job mantiene su integridad. Él se mantiene siendo el hombre más justo sobre la faz de la tierra, y de esta manera viene el Satanás y se le acerca otra vez a Dios y le dice, ya veo que el centro de adoración de Job, la razón por la que él te adora, no eran las riquezas, no eran los hijos, es porque tú lo has mantenido saludable y porque él no ha visto enfermedad. Ahora déjame tocar su cuerpo para que tú veas que te maldicen. ¿Y qué hace Dios? Dios le dice, pues toca su cuerpo. Y ahora Job recibe una sarna desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, sentado en cenizas. Y ahí se descubre el corazón no solamente de Job, pero también se descubre el corazón de su esposa. El corazón de la esposa de Job no estaba igual que el corazón de Job, no era una mujer justa. Entonces ella, al ver que se había perdido todo, ella está molesta con la manera en que Job está procediendo, porque Job básicamente está aceptando la calamidad. Y entonces ella le dice a Job, se le acerca a Job y le dice, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Esa no era la manera de pensar. Esa es una manera insensata, esa es una manera del mundo, es una manera del pecador, de la persona total y completamente alejada de Dios. Y ahora Job la reprende y le dice, has hablado como las insensatas, como una mujer fatua. Así piensan las mujeres fatuas e insensatas. No vamos a recibir lo bueno de Dios, pero no vamos a recibir la calamidad. Tenemos que recibir tanto lo bueno como lo malo de parte de Dios. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. Miren que aquí Job no le dio en ningún momento a Satanás, no le dio crédito ninguno. Él le dio el crédito completamente a Dios, sea bueno, sea malo. Fue Dios el que lo dio, fue Dios el que lo quitó, y en las dos cosas él le da la bendición a Dios y dice, sea el nombre del Señor bendito. Así que aquí está el panorama de la justicia en la que nosotros tenemos que pensar. ¿Cómo tenemos que pensar en esto? Y dejar que esta manera de pensar transforme nuestras vidas, transforme nuestros corazones, transforme nuestro ser. El hombre más justo, o lo que la palabra llama el único justo sobre la faz de la tierra, fue nuestro Señor Jesucristo, que teniéndolo todo en el cielo y siendo el Hijo eterno de Dios y no teniendo necesidad de absolutamente nada, dice que no escatimó su linaje y se despojó de todas las cosas y bajó hasta lo sumo, hasta lo más bajo de la tierra, y murió y muerte de cruz, entregándose por cada uno de nosotros por la salvación de nuestras vidas. Esa es la justicia. La justicia es entender que nosotros estamos en las manos de Dios y que podemos entregarlo todo en sus manos y confiar total y completamente en Él. Nosotros nos mantenemos siempre aquí en este programa hablando de la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, hasta las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios les bendice. Yo soy el pastor Edwin Malavé.